mira, hay 40 millones de niños y adolescentes en el país. En México. Y si nosotros consideramos que el 25% de los niños y adolescentes tienen miopía, el primer paso sería, oye, ¿y si todo el mundo sabe que tiene miopía? 1 de cada 4. Sí. Se incrementó de forma exponencial el uso de pantallas de dispositivos electrónicos. Hoy es el 25% y es posible que en 20 o 30 años sea el 50% de los niños y adolescentes. Es que lo han hecho la niñera, ¿no? Los celulares son la niñera de los Sí. niños de hoy en día, ¿no? Sí, sí. Y se tenga la conciencia de que los niños menores de 2 años no deberían de usar ningún tipo de dispositivo y que a partir de ahí fuera gradual, que fuera en acuerdo a los padres. Vamos a decirlo abiertamente, a veces los padres de familia, me incluyo, no estamos conscientes de estas problemáticas tan importantes. Doctor Pasca, hasta que se me hace venir aquí a la Sociedad Mexicana de Oftalmología en la Ciudad de México, qué gusto saludarlo, ¿cómo ha estado? Pues muy bien, y realmente en lo personal muy contento de que estés con nosotros. Además, como portavoz de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, es un honor que estés con nosotros. Tu capacidad mediática pues nos beneficia, tu amistad además pues es para mí un halago, es algo que aprecio mucho, y además creo que nos reúne un tema muy poderoso que es el de la visión. Exactamente, en el marco del Día Mundial de la Visión, ¿cada cuándo se conmemora el Día Mundial de la Visión? Se hace cada año, desde el año 2000. Okay. O sea, ya es su versión número 24. Se queda bien claro que el segundo jueves de cada año se conmemora Uh-huh. y la idea de la Organización Mundial de la Salud, que como saben pues es parte de la Organización de las Naciones Unidas en su facción de salud, hace una alianza estratégica, una potente y bien integrada y bien organizada organización que es la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. Hay una agenda internacional, sí, en ese caso en particular. Sí. La IAPB, por sus siglas en inglés, y hacen esta conmemoración del Día Mundial de la Visión con el objeto de mandar mensajes claros que auxilien en el conocimiento, la conciencia y la llamada a la acción, no solamente de la población en general, sino también de los protagonistas en temas de salud, sobre todo de salud visual, que son quienes, pues, las organizaciones sin afán de lucro, los tomadores de decisiones en la política de salud, los creadores de esas políticas, en la misma industria, en los académicos, en las autoridades que hacen política. En las autoridades, exactamente. Entonces, es una llamada muy amplia, hay un lema y un enfoque cada año, y se va rotando. La idea es darle visibilidad a la visión. 2024, el enfoque es menores de edad, el enfoque 2024. Sí, el lema se llama Quiere tus ojos. Love your eyes, ama tus ojos, quiere tus ojos. Que en sí mismo ya es poderosísimo. Ya eso, sí. Y empezamos por amarnos nosotros mismos. Entonces, ¿no? Exactamente, evoca allá a ese tema de, oye, ¿quién está antes que todo? No en un tema de egoísmo, egocentrismo, es tú mismo. Y es que no puedes ir más allá y ayudar a otros sin que te ayudes a ti mismo. Entonces, queda ahí esa parte muy para la reflexión. Y el énfasis va a cambiar, ese es salud visual en niños. Es el énfasis de 2024. 2024, uh-huh. Ahora, ¿cómo estamos? Porque me tocó la oportunidad de, antes de esta conversación, estar en una rueda de prensa con expertos encabezados por ti como presidente de esta Sociedad Mexicana de Oftalmología, y son datos brutales. Yo tengo hijos de 12 y de 7 años, sí. Y cuando ves los datos de cómo puede afectar en la salud del menor visual la tableta o los celulares, sí. Por favor, me encantaría empezar con eso, doctor. Sí, y mira, hay 40 millones de niños y adolescentes en el país. En México. O sea, de entrada, 40 millones es una población gigantesca, sí. De que es una población susceptible de desarrollar múltiples enfermedades o condiciones, pero también es una población grandísima para poder incidir positivamente, virtuosamente, en la generación de hábitos, en la concientización, en la promoción de la salud de ellos, y ellos como promotores a su vez en las familias o en sus sitios
en sus escuelas. Entonces, si nosotros consideramos que el 25% de los niños y adolescentes tienen miopía, el primer paso sería, oye, ¿y si todo el mundo sabe que tiene miopía? 1 de cada 4. Sí, así. Uf, entonces, muchísimo. Y que tener o no anteojos hace la diferencia para un mayor rendimiento escolar, un mejor desarrollo psicomotor, un mejor desarrollo psicoemocional. Entonces ahí nosotros decimos, oye, vaya que es relevante tenerlo presente. La miopía en un sentido sencillo para que todos estemos en La miopía es un tipo de graduación y es un defecto de graduación. Nosotros le llamamos defecto refractivo. El refractivo es un defecto de graduación. No veo bien en que es el que impide que la persona vea con nitidez, con foco, a lo lejos. Pero después necesitamos vitrinas para los ojos. Exactamente. ¿No? Y el tema como se ha pronunciado en los eventos del Día Mundial de la Visión, o otras entrevistas, la rueda de prensa, etcétera, es que ha aumentado de manera considerable a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque se incrementó de forma exponencial el uso de pantallas de dispositivos electrónicos. Ciertamente es una realidad de hoy en día, del mundo contemporáneo. Mundo globalizado. Y aquí es importante que los papás, los maestros, los mismos niños y adolescentes sepan cómo sí seguir dándole un gran uso a los dispositivos electrónicos que nos los dan, pero cómo sobrellevarlo con una vida balanceada de salud en general y de salud visual en particular. Okay. ¿Sí? Sabemos que esta epidemia, vamos a poner porque uno piensa epidemia, pues era el COVID-19 o las enfermedades virales, pero esta epidemia significa que hoy es el 25% y es posible que en 20 o 30 años sea el 50% de los niños y adolescentes que necesiten algún tipo de recurso para sobrellevar la miopía. Y luego hay otros defectos de graduación, pero este es el más importante. Oye, pero un niño de 12 años, ahorita pensando en el ejemplo de mi hijo, de León, un niño de 12 años en 20, 30 años ya va a ser un adulto de 30, 40 años de edad. Y pueden llegar a esa edad con un problema severo de visión. Pero aparte lo que entendía es que la calidad de vida va a aumentar, es decir, hoy el promedio de vida es de 80 y tantos años, van a llegar a los 100 años, según estudios científicos. Efectivamente, la esperanza de vida, en la medida que la tecnología médica, la ciencia médica va avanzando, en la medida en que se adoptan estilos de vida más saludables, eso va prolongando la esperanza de vida y por lo tanto va aumentando también la susceptibilidad a que el ser humano desarrolle en algún momento de su larga vida enfermedades que lo incapaciten, es decir, que afecten su calidad de vida, que incapaciten o afecten su estilo de vida, su calidad de vida, y uno de los más importantes es el de la visión. ¿Sí? Ahora, qué importante la importancia radica en la miopía, que va creciendo en la medida que el ser humano se va desarrollando, de manera que, porque tiene una vinculación con el desarrollo corporal, el aumento del tamaño del ojo va a desarrollarse. Entonces, es degenerativo. ¿no? Sí, podemos decir que sí lo es. De manera que existen intervenciones farmacológicas con anteojos, con lentes de contacto y con un estilo de vida saludable, voy a empezar por ello, para enlentecer o detener hasta algún grado la miopía. Sí puede suceder, detectada a tiempo. Detectada a tiempo y de ahí se deriva el tema de hoy. ¿Y cuándo es que me tengo que revisar? ¿Sí? Y yo quisiera mencionar solamente que el hecho de que en los niños y adolescentes se combine por cada hora de uso de pantallas electrónicas, dispositivos electrónicos, haya una hora de actividades al aire libre, en exteriores. Eso no sucede, acá los muchachos son papás. A ver, chicos, Mario, ¿cuántas horas al aire libre tienen tus hijos? Sí. Contra los dispositivos, deben ser muchísimos. Sí, entonces, sí. Y se dice que de preferencia que te dé el sol, pero al aire libre sería sí. Entonces, ahí hay un desafío, ¿no? Sí. Y el desafío de que usen menos dispositivos electrónicos de forma innecesaria, porque queda claro que la escuela, pues el crecimiento personal, el desarrollo personal para muchas cosas,
es importante y a veces hasta indispensable, ¿no? Y en cada vez más escuelas dicen la tarea en línea, ¿no? Una aplicación, etc. Entonces, pero muchas otras veces es el del uso pues innecesario o el sobreuso innecesario. Entretenimiento, juegos, etcétera, ¿no? ¿Qué requiere? Que los papás sepamos cómo interactuar mejor con nuestros hijos y decir, oye, vamos a jugar fútbol, vamos a sentarnos a platicar, vamos a hacer juegos de mesa, ¿sí? Entonces... Es que lo han hecho la niñera, ¿no? Los celulares son la niñera de los sí. niños de hoy en día, ¿no? Sí, sí. Antes lo era la televisión un poco, pero al final también es una pantalla, que está un poco más lejos, pero lo es. Entonces, como esa invitación a que se tenga la conciencia de que los niños menores de 2 años no deberían de usar ningún tipo de dispositivo y que a partir de ahí fuera gradual, que fuera en acuerdo a los padres y que fuera como balanceando el tiempo del papá, la mamá o ambos con los hijos. Pues es un gran reto, doctor, definitivamente. Es un gran reto poder generar conciencia porque, vamos a decirlo abiertamente, a veces los padres de familia, me incluyo, no estamos conscientes de estas problemáticas tan importantes. Efectivamente, y no requiere además como de casi de reinventarnos, reeducarnos como familia, ¿no? Ah, cierto. Como familia. Y claro, a veces nos podemos asustar al decir, oye, pero es que no hay tiempo, ¿no? Porque estoy trabajando, la mamá también trabaja. Sí, al final sí es un tiempo, digamos, un tema del tiempo contemporáneo, de los tiempos contemporáneos, en donde tenemos que replantearnos las cosas, ¿no? Doctor, decías en la conferencia y me gustaría retomarlo, porque ¿cuáles son las principales causas de ceguera en México? En México. O en el mundo. No sé. Sí, quisiera a lo mejor de todas maneras repasarlos con lo de los niños. Ajá. Uno son los defectos de graduación o errores refractivos. 2, la retinopatía del prematuro. Resulta que de 1,5 millones de nacimientos, de todos los millones de nacimientos que hay en México, 1,5 millones son de prematuros. Okay. Ese de nenes o nenas de menos de 37 semanas y también tienen de menos de 2.200 gramos. Los que le dicen 7 mesinos. O sea, los niños más... Sí, los que decían 7 mesinos, no, pero son 6 mesinos y 6 mesinos y mesinos. Entonces, cada vez también la ciencia médica, la tecnología, el conocimiento médico hace que se pueda rescatar con vida a bebés de menos edad y menor peso. Okay. Pero conlleva esos riesgos de que en el transcurso de su vida, sobre todo en sus primeros semanas y meses de vida, desarrollan enfermedades de los pulmones, del corazón, del cerebro, de la retina, que es parte importantísima del ojo, es como la antena parabólica del ojo, okay. y uno de los problemas es la retinopatía del prematuro. Sí, entonces, 1,5 millones de nacimientos son prematuros. Wow. Sí, entonces, todos estarían en ese riesgo. Entonces, afortunadamente, existen en las unidades de cuidados intensivos neonatales conciencia de que a los bebés y los y las bebés de esta edad, en esta situación, tienen que cuidárseles de cierta manera para prevenir las complicaciones. Hay formas de prevenirlas. Y para que si llegan a suceder, se puedan atender por subespecialistas ahí. Dentro de los oftalmólogos y oftalmólogas hay especialistas oftalmólogos pediatras y especialistas retinólogos. Okay. Y algunos de ellos tienen además una subespecialidad o una experiencia dedicadas en los niños prematuros y en la retinopatía del prematuro. Pero es una realidad que, por ejemplo, si usted me corrige, si no, pero a veces se conoce el tamiz auditivo, ¿no? Como que es más popular para nosotros los padres de familia, que no tenemos contacto con la medicina tan directa como usted, pero debería de haber un tamiz. De hecho, no, de hace pocos años a la fecha, ya está por ley el tamiz o tamizaje neonatal visual ocular. En cualquier nacimiento tiene que ser, es obligatorio, no es si quieren, tiene que ser obligatorio. Pues tiene que ser obligatorio, como todo, pues la susceptibilidad está en que los padres también quieren hacerlo. Normalmente se recomienda que sea al mes o un poco antes, un poco después del mes, donde ya los bebés pueden tener una madurez para sobrellevar un examen que puede requerir, y con frecuencia así lo es, la dilatación de la pupila. ¿Sí? Entonces sí, esa parte es importante. Entonces, en los niños también están las anomalías congénitas. Los niños pueden nacer con algunas anormalidades, pueden también tener catarata congénita.
Pueden tener problemas del sistema nervioso central, Ujú. o sea, concretamente el cerebro, que tengan anomalías en la visión. Y están también la afectación de la córnea, la parte transparente del ojo, Ujú. por heridas, por infecciones o por anomalías de nacimiento. Entonces hay que Entonces, tocar el tema con seriedad. eso es en los niños. En los niños. Ahora, en la población general, Ujú. ¿sí? Porque, por ejemplo, también el glaucoma que lo voy a tocar ahorita, hay glaucoma congénito. Sin embargo, no es tan frecuente, afortunadamente, como serían las otras condiciones que mencioné. En los adultos, en general, son en este orden. Primero la catarata, que es esa opacidad, la opacidad de los cristalinos, cuando se opaca o se empaña la transparencia de nuestro lente interno, nuestro lente natural, que se llama cristalino, y que cuando se opaca ya le llamamos catarata. Y esa es primera causa por mucho de ceguera y de discapacidad visual, y sin embargo pues es una condición curable. Se hace una cirugía, hay recursos tecnológicos muy desarrollados para eso, se quita la catarata, el cristalino empañado, y se sustituye por un lente transparente con la graduación suficiente para poder dejar viendo mucho mejor a la persona. Okay. Entonces Sí, ahí, se sustituye el tema cuál es, que son muchísimas personas con catarata, porque es un tema relacionado a la edad, aunque también puede haber por golpes, por enfermedades, por la diabetes inclusive, o por el uso de algunas medicinas, pero se puede curar. Okay. El segundo es el glaucoma, que es una enfermedad de los nervios ópticos, es decir, de los cablecitos que llevan la visión de los ojos al cerebro y que está relacionado con un aumento en la presión de los ojos. Okay. Esa es la primera causa de ceguera irreversible, la segunda causa de ceguera global. ¿Cuál es el desafío? Que es, al ser silenciosa esta enfermedad, 7 de cada 10 personas en México no saben que lo tienen. Entonces, no te puedes tratar lo que no sabes que tienen. Y hay gente que lo detecta ya a edades muy avanzadas, sí. O mejor dicho, con el padecimiento muy avanzado. Siendo que es una condición que sí se puede controlar. Entonces es importante ese mensaje. Y el siguiente lugar pues está el de la retinopatía diabética, que es la primera causa de ceguera en personas en edad productiva. Okay. Y ahí el desafío ¿cuál es? Que la diabetes es una condición muy frecuente en México y asociado a ella otros que les llamamos factores de riesgo. La obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión arterial. Todo se puede empeorar. Sí. Entonces, hay que mejorar el estilo de vida de las personas en términos de ejercicio, alimentación, visita al médico, control de peso, para que se evite el desarrollo de diabetes, o si ya se tiene diabetes, el desarrollo de la retinopatía diabética, y si ya se tiene la retinopatía diabética, pues evitar la discapacidad visual por retinopatía. Me regreso un escalón. En la segunda causa de muerte, ¿qué es lo recomendable? Porque es silencioso, entonces... Ajá. ¿Qué es lo recomendable de bueno, sí, porque tú dices, bueno, y si es silencioso, no ¿cómo le hago? Si casi nunca tiene síntomas, esa es claro, está bien que nos revisemos esos escalones. Bueno, hay que ir al oftalmólogo o al oftalmólogo, buscar, tengas síntomas o no. Me siento muy bien, así me pero ya tengo 42 años, bueno, en ese momento voy y le pido al doctor o a la doctora, oiga, quiero estar seguro o segura que no tengo glaucoma o predisposición al glaucoma, entre otras enfermedades. Okay. Sí. Y después, pues hacerlo cada 2 años y después de cierta edad cada año. Okay. Oye, ahora, si tengo familiares directos con glaucoma, especialmente si es la mamá, si tengo 50 años o más, si he tenido diabetes, hipertensión arterial, migraña, un golpe directo intenso en los ojos o una cirugía compleja en los ojos, o he tenido que usar cortisona derivado de la cortisona, tendría que ir como ya con factores de riesgo. Okay. ¿Sí? Y que el especialista en oftalmología nos diga si tienes, no tienes, o eres sospechoso o sospechosa, y que haya estudios para diagnosticar. Es una enfermedad muy peculiar, porque una vez que se sospecha, las personas necesitan de estudios especiales para saber si hay o no glaucoma, o para saber si hay o no predisposición al glaucoma. Que al margen de que tú hoy por hoy eres el presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, tu instituto es especializado en glaucoma, así lo entiendo, ¿no? Así es, efectivamente. O sea, es una especialización que hay determinante. Efectivamente, como hay 2 millones de personas que tienen glaucoma, y algunos de ellos complejos, y hay posibilidad de controlarlos,
hay una subespecialidad en glaucoma. Sin embargo, no hay más de 400 especialistas en glaucoma. Entonces, ¿En México? En México. De manera que para tener 2 millones de personas que tienen glaucoma y 2 millones más en predisposición al glaucoma, queda claro que se necesitan como recursos humanos especializados. Hemos tenido la oportunidad de conocer tus instalaciones, por lo menos en Guadalajara, y realmente es una cantidad importante de gente la que vemos que está contigo atendiéndose, pero no ha sido así. Es decir, también tuviste que participar cuando decides crear el Instituto de Glaucoma, pues en un proceso también inclusive de, no digo de evangelización, pero sí de fomentar la cultura de conocer esto. Efectivamente, sí. Fíjate que me gustó mucho eso que dijiste de evangelización, ¿sí? No, porque casi es una actividad de misionero, ¿no? Entonces, porque requiere a veces dices, oye, de la confianza hacia el médico, ¿sí? Eso puede ser una visión, pero también el de poder establecer los mecanismos de difusión que permitan que las personas escuchen, vean y entiendan qué es y por qué es que me debo cuidar. Porque en la vida tenemos como muchos pendientes que hacer, ¿no? Tengo que cuidarme los dientes, mi audición, digamos, como mi higiene, o sea, sabemos mi alimentación. El ABC, ¿no? Sí, pero no lo pero hacemos. a veces puntualmente no lo sabemos. Entonces, a veces en el tema de evangelización, oye, a veces no sabemos quiénes, digamos, tienen mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. Bueno, a lo mejor nos ha tocado ver, oye, pues yo llevo años lidiando con esto, no estoy muy satisfecho de cómo están las cosas, y ahora resulta que sé que también hay especialistas de glaucoma y me han ayudado a poder continuar el proceso, ¿no? Sí, pero quizá con 10 años perdidos o 15 años perdidos que pudieran haber sido muy, muy valiosos. Sí. Yo reconozco, doctor, hasta que una gran amiga en común, Erendira Saldaña, conocí tu instituto, pues se me abrió un panorama que la verdad yo no lo tenía en el radar, y mucho menos para pensar en hacer una revisión, etc. Ahora, ¿cuántos años tiene el instituto, doctor? Fíjate que tiene desde el 2000, ¿sí? Antes, desde que comenzó Sí, yo tengo un rato más dedicado al labor, sí, un rato en esta labor, donde obviamente hacemos educación continuada para otros oftalmólogos y oftalmólogas, investigación y la atención médico-quirúrgica pues, ya a estas alturas de miles de personas con glaucoma o predisposición al glaucoma. Oye, doctor, hace 24 años, ¿cómo eran tus consultas? ¿Cómo era un incipiente instituto que iba más con la voluntad de evangelizar? Sí, fíjate que en ese tema que interesante enfoque le das tú a visitar nuestro propio pasado, ¿no? Y creo que en esa parte, que es la que tenemos que hacer todos en nuestras vidas, en nuestras profesiones y todo, es... Yo te digo, lo pienso con la misma emoción de entonces, obviamente con la madurez profesional y con mejor y cómo he podido mejorar esa parte de la comunicación. Okay. Sí, que esa parte, ese ejercicio que ustedes hacen de comunicar es fantástica, y como en cada área de la vida, y en particular en este caso de mi profesión, la profesión médica, es comunicar para una persona que tiene un problema que a veces la avasalla, la inquieta, la intranquiliza. A veces ese acompañamiento, no solamente eminentemente profesional, que tú digas, bueno, confío en ese profesionista, sino que diga, oye, también me siento acompañada o acompañado, ¿sí? Porque sé que alguien me lo dice de una manera en que me siento de esa manera. Y que lo entiendo, ¿eh? Sí. Que lo entiendo como no médico o como no familiar de un médico. Sí. Pues, claro. Ahora, también debo decirte que la otra edición que tengo viéndome atrás es, y ahí es cuando digo, oye, pues tenemos tenido la suerte de vivir en esta etapa de la civilización humana. Porque con todos los desafíos que tenemos, digan ustedes, injusticia social, temas de política, guerras, etc. Vivimos en una época en la que la civilización humana nos permite poder
en el caso médico, contener, detener, curar enfermedades. Y creo que aún en todos los desafíos también, en un proceso más civilizatorio, el de poder ser o sea, mejores compañeros. O sea, el tema de la solidaridad está ahí. A veces no lo vemos porque nos avasallan las noticias rojas, amarillistas. Sí, pero creo que vivimos en un mundo más solidario, en el que desde luego tenemos que aprender de solidaridad, de cómo acompañarnos mejor en todos nuestros temas, a veces visibles o no visibles. Los mexicanos somos muy solidarios y en las tragedias lo vemos. Lo hemos visto en cantidad de veces. Y nos hace falta simplemente hilvanar toda esa solidaridad para crear redes muy amplias de apoyo y de poder que estas migren, ¿sabes qué? También a la parte de gobierno, que también hay gente muy solidaria y todo, pero de repente hay carencias en todos los gobiernos porque por la visión que se tiene de preservarse en un status quo de poder, y donde podrían ser mucho mejor las cosas si tuviéramos como esa fuerza bien coligada con la sociedad civil. Sí, nosotros como periodistas lo hemos visto muchos años, décadas, donde hay un divorcio entre lo que sí tiene que proponer con experiencia y con capacitación y con capacidad la sociedad civil a través de asociaciones, grupos, instituciones, y los gobiernos que dicen, no, mi línea es esta, me traigo, digo, ya a todo lo pasado me traigo médicos cubanos o lo que sea en una pandemia, digo, no sé si esté bien o está mal, pero también creo que hay formas donde los mismos locales, los que jugamos de locales como mexicanos, podemos dar alternativas en cualquier área, incluyendo esta que estamos platicando. Entonces, no quiero perder el hilo conductor. Entonces, 25 años después, ¿tú cómo ves esa transición? Más que el Instituto de la Atención, el Instituto y tus aliados han hecho... Mira, bien interesante, qué bueno que retomas este libro y regresamos. Pero la tecnología, hoy podemos encontrar, sin dilatar la pupila, en un estudio de 2 minutos por ojo, fotografías de alta resolución del interior del ojo, que nos permite saber de la salud de la persona, de los ojos de la persona, lo que difícilmente podemos haber sabido si hacemos un examen, dilatamos la pupila, revisamos muy rápido. Entonces hay mejores elementos de diagnóstico. Hay más información. Más sofisticados algunos estudios que permiten saber, inclusive con anticipación, quién tiene, quién tendrá en algún grado una enfermedad. Mucho más recursos para curarlos o contenerlos. Me imagino en el medievo. ¿Qué haría usted siendo oftalmólogo en el medievo? Te asombra cómo la gente pudo haber hecho cosas, y sí es interesante ver hacia atrás los médicos de hace muchos siglos. En el Medio Oriente hubo después de Hipócrates y la medicina griega, la medicina del Medio Oriente catapultó el conocimiento, que es algo que no se le da tanto crédito. Unos estudiosos cuyos escritos sí llegaron a Europa en el Renacimiento, y después de ello fueron la base de la medicina moderna, de la medicina occidental. No se les reconoce. No se les reconoce, y se debe dar un reconocimiento. Pero al margen de esa parte histórica, que es muy interesante, creo que estamos volviendo, y la tecnología nos ha ayudado en eso, a que el centro de la práctica médica no está en el médico, no está en sus estudios y los resultados de estudios, sino está en la persona. Regresando a ser humano. Sí. Y le llamamos a ese boomerang medicina centrada en la persona. ¿Sí? Entonces, es nuevo esta corriente. Es un enfoque relativamente nuevo, o de boomerang. El nuevo milenio, me imagino. Sí, que dices, a ver, puede ser la medicina centrada en lo que dice el doctor. La medicina centrada o basada en tus resultados de tu biometría, tus campos visuales, tu presión intraocular, etc. Y claro, eso no se puede dejar por aparte porque los médicos tomamos decisiones con información. Pero la otra, oye, Jorge, ¿qué esperas de esto? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo quisieras vivir el resto de tu vida? Sí, ese tipo de cosas. Te doy este tratamiento que puede ayudarte en eso y te puede dar esos efectos colaterales. ¿Tú qué piensas? Claro, el doctor no puede dejar, o la doctora no podemos dejar ser la guía al paciente, pero no es que haces esto, sino
esto puede ayudarte de esta manera. El paciente se siente incluido en la solución, tal vez, no se siente parte de la solución y no se siente como de manera unidireccional dar la respuesta. Y eso requiere en algún momento de tener niveles de comunicación de calidad. Claro, Sí, porque alguien dice, no, pero ¿cómo va a decidir el paciente si él no es el experto? Bueno, no, está en esa fórmula, en esa ecuación de educación, de consejería, de hablar de las diferentes opciones que a veces puede haber entre qué es lo que más me conviene, ¿no? Qué es lo que quiero para mí, pero en una comunicación muy clara, concisa, muy transparente, muy respetuosa, también muy compasiva, y porque vale ese término en el más profundo y filosófico de su significado. Que el origen de la medicina tendría que ser eso, poner al centro siempre al ser humano y su mejoría en todos los sentidos. Doc, vamos a romper ahí el esquema porque es muy informativo lo que hemos platicado y me encanta, pero queremos conocer lo que ha sucedido en este camino. Ya entramos un poco al tema del Instituto de Glaucoma que tú diriges, pero ¿tú cómo entras al tema de la salud? Porque después nosotros, ciudadanos, que los vemos ustedes como médicos, o en este caso que ostentas el cargo en este momento de presidente de la asociación, de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, pues vemos ya como que el resultado de, pero ¿cómo llegaste a ser oftalmólogo? Fíjate que eres muy retador en las... Porque al final, ¿sabes qué? Que nuestras historias de vida, y ahora me conviene a mí recordarlo, pero la historia de vida de cada uno enriquece mucho más cuando ves ya en el resultado. Y te voy a decir que yo desde muy pequeño jugaba a ser doctor y siempre, de persona pequeña, estamos hablando de a lo mejor desde los entre 6 y 8 años. Decía, yo quiero ser doctor y como juegos y la verdad de repente pues alguien diría, bueno, pues el niño está queriendo jugar a ser doctor, pues siempre hay esa posibilidad. Como ser bombero, como ser policía, sí. ¿No? En este caso. Pero fue creciendo mi intención de ser médico. Y eso desde muy pequeño no se quitó de mí. No tenía familiares muy cercanos médicos y tuve algún tío abuelo o algo así. Y después, no sé si por la influencia de mi papá que es optometrista, contactólogo, de repente me empecé a acercar a lo de los ojos. Que es una actividad más técnica, sí, imagino, ¿no? Sí, exactamente, más específica de los ojos. No es oftalmólogo. Y por otro lado, fíjate que empecé también, al ser yo miope desde muy pequeño, mi vida se circunscribía a lo cercano. Entonces siempre me gustó mucho leer y empecé a hacer como mi vida más en la instrucción, en la intelectualidad. ¿Usaste lentes desde qué edad, doctor? Desde los 9 años de edad. Una grabación pequeñita y en la historia natural de la miopía, que antes no había forma de, pues ahí te iban aumentando tu graduación al ojo de buen cubero, ¿no? Sí, que ahora sí sabemos que podemos intervenir y detener esa. Entonces, bueno, a partir de ahí salió este interés por los ojos y luego ya empecé a involucrarme desde mi servicio social y en que lo hice en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, donde después hice mi especialidad en oftalmología, mi subespecialidad en glaucoma, 2 años de glaucoma, y donde me mantuve de médico de base en el servicio de glaucoma por algunos años. Tú eres médico y después con estas especializaciones. Las especialidades, subespecialización, y a partir de ahí se abrió una oportunidad de ir a Baltimore, a un hospital, un famoso hospital de los Estados Unidos que es el Johns Hopkins, y estuve otro año, sí, profundizando mis conocimientos en glaucoma y también en oftalmología preventiva, que de ahí tomé yo esa inclinación por los temas de prevención. ¿Sabías que había un campo gigantesco en México en esa área? Sí, fíjate que en ese momento no tenía esa conciencia, o sea, como ese campo completo, pero al introducirme en ella fue que dije, bueno, es que hablamos de prevención y no hablamos que es la parte más importante de la medicina, aunque no es en la que hay más inversión monetaria y de tiempo, pero es la parte más eficaz para que las personas no se enfermen o resulten en mejor
en mejores situaciones de salud. Y estuviste allá y viste áreas de oportunidad de cómo puedas mejorar en tu especialización, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, esa experiencia que es muy importante que en general las personas tengamos experiencias profesionales o de oficio en diferentes partes, porque vas teniendo modelos con los que puedes afinar la forma en la que tú quieres. Te abre, ¿no? Sí, te abre perspectiva. Y cuando se trata, por ejemplo, de organizaciones, en este caso esta universidad de Johns Hopkins, en este hospital tan renombrado, entonces tus estándares se modifican muchísimo, ¿sí? Y quieres llevar esos estándares de elevada calidad a otros lados. Y así fue como también esa visión, y esa es la invitación que yo le hago a las personas que se entrenan en nuestro centro, o que rotan en nuestro centro, que suelen ser jóvenes residentes o jóvenes oftalmólogos especializados en glaucoma, que es, es muy integral la educación que reciben, pero ese es el tema de, a ver, conozcan esta experiencia como una más de sus experiencias, para que puedan ir generando qué estándares de calidad en su práctica profesional quieren. ¿Te pudiste haber quedado en ese instituto? Porque es tentador para un mexicano decir, aquí me quedo, vivo y trabajo y ya. Si se tiene la decisión, si se quiere, sí hay camino. De hecho tenemos amigos cercanos que hacen un trabajo sobresaliente. Uno de ellos, muy concretamente, el doctor Gerardo Hernández Quintela, es ahora ya un adscrito en el Wilmer Eye Institute del Johns Hopkins. Que es una institución, me imagino. Es en los suyos, y donde otras personas, y hay mexicanos en otras entidades, algunos sí quedamos y otros no. En mi caso sí tenía un proyecto. Afortunadamente, a mi regreso tuve una invitación de la Universidad de Guadalajara en un proyecto de profesores de alto perfil, dado que me gustaba la investigación, yo iba a incursionar en ello. Y entonces, como que mi proyecto individual, el familiar y el profesional, encajaban mejor. Y desde hace 26 años vivimos felizmente en Guadalajara, con una ciudad muy grande, con muchos deseos, pero muy buena en términos de lo que te puede dar en calidad de vida, de opciones de vida, o sea, opciones artísticas, culturales, diversión, gastronómicas, etcétera, pero también con muchas áreas de oportunidad en el crecimiento profesional y académico. ¿Tu alma mater es la Universidad de Guadalajara? Bueno, no, mi alma mater es la Universidad de La Salle. ¿De La Salle? De La Salle. Yo también soy de La Salle. Sí, la Universidad de La Salle. Y luego ya mi segunda alma mater, sí, porque fui doctorante en la Universidad de Guadalajara. De hecho, soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Entonces, es mi institución hoy por hoy, desde el año 1998, una institución en la que yo funjo como profesor investigador. Ahora tú estás consagrado a la investigación y al instituto mismo con toda la academia que nos has comentado. Pero bueno, hoy cuéntanos, porque estás casado, tu esposa es especialista también, y cómo giró todo en torno, porque no sé, lo desconozco, pero pocas veces yo veo que profesionales de alguna área sean esposos y que funcionen muy bien en sociedad, en la vida privada y en la vida profesional. Sí, fíjate que por un lado es más fácil que un médico comprenda el estilo de vida de otro médico. Eso es una realidad. Es una realidad. Ahora, el compaginar ocupaciones de alta exigencia, como sería la medicina, y de alta ocupación, y de la misma especialidad, también conlleva sus desafíos de desarrollo. O sea, al final, sí, nuestra ecuación funcionó muy bien, porque tenemos una hija, Luz América, y un hijo, José Antonio, a los que les pudimos dedicar tiempo. Ellos ya son adultos emancipados. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad, pero con una situación de que yo me mantuve con la mayor parte del trabajo, o sea, full time, tiempo completo, y Luz América, que aunque ahora ya trabaja también tiempo completo, en los años más cruciales del desarrollo, sobre todo de Luz América, pudo dedicarle con calidad tiempo, y ha sido una gran madre. ¿Cuál es la fórmula, Doc? Sí. No, esa no es fórmula, pero al final son acuerdos, finalmente. Como ser cuál es la debida de acuerdos, ¿no? La fórmula de acuerdos. Exacto. Es decir, cómo podemos ceder, apretar, hablar, con estira de floja, a veces ríspidos, pues, para quién de los que nos oyen o escucharán nos va a decir que la vida es una resbaladilla en aceite, ¿no? Bien, sobre hojuelas no lo es. No lo es,
finalmente ocurrió, y ella ahora dedica gran parte de su tiempo, con mucho éxito y con mucho compromiso, al manejo del ojo seco, que es una condición que puede ser muy seria, al límite de que afecta tan seriamente la vida de las personas, que puede generarles gran angustia, gran ansiedad, desesperanza en la vida misma, y entonces ella tiene un enfoque muy técnico, con mucha tecnología que la respalda en el diagnóstico y en el tratamiento, y con un enfoque ahora de neurobioemoción, que es un enfoque que le ayuda a tener más recursos, y de cómo nuestra vida, la ansiedad sobre todo, los problemas en general del manejo inadecuado de nuestra gestión de emociones, cómo afecta nuestra salud. Y el ojo seco es uno de los que se ha demostrado con mucho más claridad que afecta a la salud del ojo seco, o sea, al desbalance de la lubricación del ojo. ¿Tu esposa no es mexicana? ¿De dónde es? Sí, mi esposa es colombiana. Es colombiana, ¿no? Ella es colombiana. ¿Se conocieron en Guadalajara? Nos conocimos en el lugar donde nos formamos profesionalmente, en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, en Ciudad de México. Ella reciente primer año, yo tercero, y por un tiempo largo nos hicimos muy buenos amigos. Okay. Y el romance empezó ya tiempo después. Ah, bien. Tiempo después. ¿Y desde entonces? Y de entonces ya llevamos toda una larga vida. Vamos a hermanar la relación México-Colombia. Sí, empezó así como un tema de paz entre países latinoamericanos. Y ya, a ver, es una broma. Y ahora pues ya llevamos, estaremos cumpliendo 30 años de casados en el año entrante. Muchas felicidades. Sí, entonces sí, gracias. Muchas felicidades. Sí. ¿De dónde es tu apellido, Doc? Mi apellido, el Paška, o Pasca, es de Hungría. De Hungría. Mi abuelo era de Budapest. Y el Zapata pues es un derivado español de tiempo atrás, pero con nuestra familia materna de San Luis Potosí. O sea, se pronuncia Paška. Paška. Aunque todo el mundo ya lo Yo digo Pasca porque cuando decimos Paška, las personas pueden decir, es como SH o CH. Sí, es complicado. Sí. Muy bien. Sí. Oye, Doc, pues la verdad ha sido un agasajo platicar contigo. Podemos platicar 3 horas, 4 horas más porque eres un apasionado de lo que haces y eso nos ayuda a nosotros, a quienes no estamos tan involucrados en temas tan especializados, en conocerlos primero y aprender de ellos. Y por supuesto también lo que decíamos al término de evangelizar, pues estar vinculándonos para conocer más y como informadores o comunicadores, pues qué mejor que también difundir a la medida de lo posible y con todo el entusiasmo lo que ustedes hacen, Doc. ¿Qué te falta por hacer, Doc? ¿Te sientes realizado hoy por hoy? Fíjate que ahora que tú sacas a colación este verbo de evangelizar, alguien diría, bueno, serán muy religiosos ahí. Si lo aprendieron por Obrador. Sí, Jorge José Antonio. Fíjate que ¿qué hacían los predicadores, los evangelizadores? Pues si se iban a caminar y con el riesgo de que los apedrearan o que los apoyaran o que les dijeran pues están locos. ¿Y a quién se encontraba mente? ¿Para qué? Entonces, fíjate que me gustó esa analogía, porque tiene toda una capacidad histórica de entendimiento, y yo se vería con esa parte de que descubramos qué nos apasiona, porque más allá de lo que podemos hacer por otros, tenemos que ver hacia adentro, esa parte de la autoindagación, el de poder decir, oye, veo hacia adentro, hay que ejercitarse para hacer eso, descubrir si en lo que estoy me llena, me hace feliz y que podría yo ayudar y hacer felices a otros. En mi más estrecha cercanía, como sería mi familia, o en la inmediatez o en la mayor distancia, que sean mis pacientes, mis colaboradores, mis discípulos, mis condiscípulos, mis maestros, etc. Entonces yo pienso que al final descifrar la vida tiene que ir un poco con eso. Lo hemos hablado ahorita más bien de mi actividad profesional y creo que cualquier otra actividad que nos dé esa plenitud de existencia. Al margen de lo que haces, ¿cuáles son tus actividades? Fíjate que por mucho tiempo la lectura, en un tiempo largo fueron las artes marciales, concretamente el Kung Fu, o Wushu, y la parte física siempre me gustó. Jugué fútbol americano, hice lucha libre, lucha grecorromana. Sonaba eso. Sí. No lo vamos a hacer. Muy circunstancial. Y la lectura, escuchar música, no interpreto música, toqué guitarra por algún tiempo. Pero sí. Deporte y artes. Quizás algo que para mí, viajar, esta vez el hobby, pero sobre todo viajar con mi familia, con mi esposa y con mis hijos, nuestros hijos,
Pues las parejas de nuestros hijos que se han convertido en nuestra familia nuclear, nos hace sentirnos como mejores personas, que le da más significado, descubrir el mundo, las culturas y en toda su amplitud, también nos hace como sentirnos parte del mundo. Así concibes los metaversos de paz. ¿Tu metaverso de paz cómo lo definirías? Bueno, esa parte, pues pero muy sublime, ¿sí? Entonces yo diría, vivir descubriendo lo que te apasiona como un motor para ayudar a otros, en pleno respeto al proyecto del que está junto a ti. Yo creo que esa parte nos llevaría a un metaverso de paz sublime, ¿no? En el que podamos todos entender qué nos llena, respetar a lo que le hace feliz a otros y caminar juntos ayudándonos en lo que se necesita, ¿no? Como individuos. Como individuos, sí. Wow. Pero no viendo hacia allá, sino viéndonos cara a cara como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Con transparencia, con Sí. Qué bárbaro. Pues qué gusto, qué agasajo, ¿eh? Y gracias por recibirnos, está padrísimo. Estamos en tu biblioteca, en la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. El edificio está increíble. ¿En dónde es ubicado? Calle. Esta es la colonia Nochebuena, que es a unas cuantas cuadras de los que conocen la Ciudad de México del Parque Hundido. Precioso, algunos pueden decir el Estadio Azul, para los que le van al Cruz Azul. De aquellos en la Plaza de Toros México, para los que les gusta la parte de la tauromaquia. Pero más importante es una sociedad fundada en 1893, la más antigua Sociedad Médica de América, donde desde entonces hombres y mujeres inteligentes, comprometidos, han dado una gran parte de su vida, y que ahora somos un gremio de 3.500 oftalmólogos y oftalmólogos con la responsabilidad de hacer que las nuevas generaciones sigan en ese entendimiento de velar por la salud visual de los otros. Qué gusto. De nosotros y de los demás. Qué gusto, Doc. Pues es la primera de muchas, así que sí. Muchas gracias. Gracias.